Rodríguez, mi nombre es José Manuel González de Buesa y hoy tenemos con nosotros el placer de contar con el Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor. Isten Hosot, bienvenido, comisario. Y para hacer la introducción de las palabras del comisario, tiene la palabra la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez. Muy buenos días a todos. Estimado comisario de Empleo, querido László Andor, gracias por visitarnos, por estar en España hoy. Querido José Manuel González, patrocinadores de este desayuno, señoras y señores, permítanme que comience, como no, mi intervención agradeciendo sinceramente al Foro de Nueva Economía por la oportunidad que me hacen de poder presentar al Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y compartir con todos ustedes este desayuno. Y dar otra vez las gracias al comisario por estar y por venir a España. László Andor nació en Hungría en 1966 y su trayectoria profesional ha estado vinculada al estudio, a la investigación de las políticas para el desarrollo. Es doctor en Económicas y en su labor docente e investigadora ha pasado por universidades de Estados Unidos y Reino Unido y ha participado en innumerables proyectos de investigación sobre política económica y lucha contra la pobreza. Su actividad pública comienza en 2003 como asesor del Gobierno húngaro. En 2005 fue nombrado miembro del Consejo del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, en el que representó a Hungría, a la República Checa, Eslovaquia y Croacia. Fue en 2010 cuando es nombrado Comisario Europeo de Asuntos Sociales e Inclusión, donde ha tenido la posibilidad de gestionar las dificultades económicas y sociales de la crisis económica. Su presencia en España es muy importante, señor comisario. Lo es siempre, pero lo es más si cabe en un momento como el que vivimos. Quiero agradecerle todos los esfuerzos que desde la Comisión se están realizando para colaborar en ese reto que nos une a todos los europeos, luchar contra el desempleo y, en particular, contra el desempleo juvenil. Los europeos hemos dado juntos grandes batallas y podemos decir con orgullo que las hemos ganado. La Europa próspera, democrática y en paz que soñaron Adenauer, De Gasperi, Schuman y Monnet es hoy una realidad, pero una realidad, eso sí, que debemos preservar. El estallido de la crisis económica, sin embargo, nos ha plantado y nos ha planteado un nuevo desafío y tiene su principal manifestación en el desempleo. Un reto, como entonces, que debemos afrontar juntos, con determinación y también con visión de futuro. El impacto de la globalización, la crisis económica y financiera, los rápidos cambios operados en los sistemas productivos han tenido un impacto demoledor en el mercado de trabajo europeo. Pero en España, si quieren, ha sido la destrucción de empleo de forma más intensa y más rápidamente que los países de nuestro entorno. Un mercado de trabajo como el nuestro, rígido, con pocas opciones al ajuste en los momentos de crisis, más allá del despido, explica que se perdieran en España 9 de cada 10 empleos destruidos en toda la Unión Europea. Eso ha sido, sin duda, el caldo de cultivo para que hoy nuestra tasa de paro supere el 25% y 1 de cada 2 jóvenes no tenga oportunidades en nuestro país. Señor comisario, señoras y señores, el Gobierno de Mariano Rajoy en 11 meses ha llevado a cabo importantes reformas para afrontar con determinación esta situación. Hemos aprobado la reforma laboral, una reforma completa y equilibrada que en la fase actual tan difícil de recesión económica está ayudando a frenar la destrucción de empleo a través de la flexibilidad que hoy pueden utilizar empresas y trabajadores y facilitará sin duda que cuando volvamos a crecer se cree empleo estable y de calidad. Hemos abordado también una reforma importante de las políticas activas de empleo vinculándolas a las pasivas para lograr una mayor empleabilidad de los trabajadores.
Y, entre otras reformas, hemos aprobado un plan de lucha contra el fraude que, unido a medidas en materia de seguridad social, como la determinación de separar las fuentes de financiación de la seguridad social de una vez por todas, dará un salto definitivo en nuestro sistema y en nuestra sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Este Gobierno, señores, ha hecho importantes reformas que, junto a los necesarios ajustes para equilibrar nuestras cuentas públicas, está suponiendo también un importante esfuerzo a todos los ciudadanos. Es, sin duda, una clara muestra del compromiso de todos los españoles para volver cuanto antes a ese crecimiento económico generador de empleo que todos deseamos. Y aun habiendo tomado decisiones adecuadas, aun habiendo requerido a la sociedad española enormes esfuerzos, la recesión económica sigue teniendo consecuencias dolorosas para todos los españoles. Hoy conocemos el dato de paro registrado. Es sin duda un mal dato, lo es siempre que sube el paro, pero trabajamos cada día para volver a cambiar las cosas, para darle la vuelta a esa situación, para vencer al paro y para vencer a la crisis, y estoy segura que todos juntos vamos a conseguirlo. El rostro de la crisis en España, el rostro humano, es el desempleo, y es lo que además nos ayuda a no bajar la guardia ante ese drama social. Esa es la razón que hace que no tiremos la toalla, que no abandonemos el rumbo. Para cambiarle el rostro a la crisis, seguimos luchando cada día con empeño, con reforma, con constancia, al lado de la sociedad española para vencer al paro, para vencer a la crisis. Estimado comisario, compartimos un destino común y estamos convencidos de que el esfuerzo de España y el compromiso de España son también compartidos por la Comisión Europea y por todos los Estados miembros de la Unión, porque la historia del proyecto europeo está basada en la solidaridad. Y es precisamente en los momentos difíciles cuando más sentido tiene la unión de las naciones europeas. Más aún, si quieren, cuando nuestro compromiso es auténtico, es honesto, es creíble y además está profundamente enraizado en el proyecto europeo. Comisario, España ha sido solidaria en muchas otras ocasiones cuando nuestros socios han requerido de su ayuda. Por eso estoy convencida de que cuando más está demostrando que merece solidaridad y apoyo como ahora, España seguirá recibiendo el apoyo de las instituciones europeas y de los Estados miembros para poder salir de esta difícil situación. Señoras y señores, decía al comienzo de mi intervención que el empleo es el gran reto colectivo al que nos enfrentamos. Es el gran reto colectivo de este tiempo y que tiene que implicar a todos, a cada persona y también al conjunto de la sociedad. Porque el empleo es el motor de todos los proyectos de vida y libertad de las personas. Es el motor de una sociedad porque es el principal indicador de prosperidad económica y bienestar social. Y es la pieza de cierre del sistema de protección pública porque garantiza el corazón de nuestro modelo, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero como cualquier reto colectivo, solo tendremos éxito si conseguimos que todos, ciudadanos, Gobierno español, instituciones comunitarias y Estados miembros, orientemos nuestros esfuerzos a la consecución de dicho objetivo. Termino ya. Para los españoles, Europa siempre ha sido símbolo de apertura y desarrollo y también símbolo de más empleo y oportunidades. Y pocos países son tan europeos como el nuestro. El futuro de España es el futuro de Europa y España es un pilar fundamental en la estabilidad macroeconómica de Europa y del euro. El futuro de los jóvenes españoles está en una Europa fuerte y competitiva. Y esa Europa fuerte y competitiva la construimos juntos, rediseñando el futuro, sin duda ninguna, sin miedo a los cambios, pero sin renunciar, querido comisario, a uno de los valores fundamentales
más determinantes y fundacionales del proyecto europeo, la solidaridad. La solidaridad que nos hace sentirnos compañeros de viaje hacia un destino común. Gracias de corazón por estar aquí y gracias por contribuir con su trabajo a hacer cada día más y mejor Europa, que es hacer también más y mejor España. Muchas gracias a todos. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, quisiera darles las gracias por su invitación a dirigirme al Foro de la Nueva Economía. Quiero dar las gracias a la ministra Fátima Báñez por sus amables palabras de introducción. Estoy aquí para presentar cómo la Comisión Europea ve la salida de Europa de la crisis, así como del papel de la estrategia de empleo de la Unión Europea en esta salida de la crisis. Aunque no voy a poder hacer una presentación en PowerPoint, podrán conseguir luego una copia de mi ponencia y así podrán seguir lo que voy diciendo. Me gustaría comenzar presentando brevemente la situación social y de empleo en España y en la Unión Europea. Estoy seguro que sabrán mejor que yo que la situación en España es muy grave y debemos verla, por lo tanto, dentro del contexto europeo. Está claro que la eurozona se encuentra actualmente en medio de una crisis. España no es el único país que tiene una situación financiera difícil y agradecemos los esfuerzos que hace España hacia la consolidación fiscal. Sin embargo, a pesar de nuestros mayores esfuerzos para contener la situación, durante el tercer trimestre de este año la zona euro ha entrado en recesión por segunda vez desde el año 2008. La Unión Europea realmente casi no escapa de esta caída de doble dígito. España es el país que tiene la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea. El paro sigue subiendo en el resto de la Unión, llegando a afectar 25 millones de personas, un nivel histórico. La divergencia entre los Estados miembros ha alcanzado su punto álgido también. Hoy hay una brecha enorme, 21,4 puntos porcentuales entre las tasas más altas y más bajas de paro. Austria tiene un 4,4% de desempleo y España un 25,8%. O sea, un récord histórico desde que se empezaron a recoger estadísticas armonizadas de la Unión Europea. Las perspectivas tan negativas para los jóvenes suponen un riesgo cada vez mayor de desempleo a largo plazo y de inactividad duradera. El número de jóvenes que no tienen empleo ni tampoco están estudiando ni formándose ha alcanzado una tasa récord en la Unión Europea, un 17 y pico % en España. Las perspectivas de encontrar trabajo siguen siendo muy bajas comparado con los años antes de la crisis y han empeorado, de hecho, en el primer trimestre del año 2012 a nivel comunitario. A nivel de Estados miembros han bajado los salarios y los sueldos entre los años 2008 y 2009, excepto en Holanda, Alemania y Luxemburgo. La situación en España es especialmente dramática. Desgraciadamente, las perspectivas a corto plazo para la economía de la Unión Europea sigue siendo bastante mala y la vuelta a un aumento del PIB no se prevé hasta el año 2013. Para las jóvenes la situación tampoco es muy buena. Vemos que el desempleo ha aumentado en los últimos 18 meses, llegando a 25 millones de personas en el paro en septiembre en toda la Unión Europea. En la zona euro la media es de una 11 y pico, un 10 y pico. En general, el número de parados de larga duración ha alcanzado 10,7 millones y en la mayoría de los Estados miembros también ha aumentado, alcanzando niveles históricos. Las cifras hablan por sí solas. En España, una cuarta parte de la población activa está en el paro y un 10% de la población activa ha estado parada durante más de un año. Se trata
Bueno, hay una necesidad clara de actuar y yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, pero la pregunta es ¿qué tipo de acción? Yo creo que lo más importante es entender la importancia de encontrar soluciones sistémicas a la crisis de la zona euro. Gran parte de los problemas de los últimos años están relacionados con la crisis financiera y monetaria de la Unión Europea. En la cumbre de junio, los 4 presidentes, el de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Eurogrupo y del Banco Central Europeo, propusieron las bases de una nueva unión monetaria y económica que incluía un marco presupuestario que pudiera contener distintos tipos de solidaridad fiscal. La semana pasada la Comisión Europea aprobó un borrador para una unión monetaria y económica auténtica que ofrece una visión para crear una arquitectura estable a nivel fiscal, económico, financiero y político. Este borrador es la contribución que hace la Comisión al acuerdo de los 4 presidentes para la Unión Monetaria y Económica. Todas las decisiones políticas, económicas y fiscales estarán sometidas a una mayor coordinación y vigilancia a nivel europeo. Este borrador establece cuál es el camino para llegar a una Unión Europea más unida, que lo que hace es proponer además una serie de medidas a corto, medio y largo plazo. Uno de los elementos a largo plazo de este borrador es un instrumento fiscal a nivel de la Unión Monetaria Europea que ejercerá una función estabilizadora automática que podría tomar la forma de un plan de prestaciones por desempleo. Hay muchos elementos también importantes, pero desde el punto de vista de mi cartera, a mí me gustaría subrayar la importancia de porque un plan de estas características actuaría como estabilizador automático, reduciendo temporalmente el gasto público social, que es lo que más se ve afectado por las crisis cíclicas, y eso haría que la mayor parte del gasto de las prestaciones por desempleo quedaran a nivel nacional. Pero este plan se podría considerar como suplemento, como complemento, como una provisión básica que podría ser luego añadida por los Estados, o aumentada por los Estados miembros. Y en el año 2013 se intentará llegar a una concertación sobre este plan. De hecho, lo más importante en este contexto es garantizar que esa auténtica Unión Europea, la Unión Monetaria Europea, tenga una dimensión social. Y el proceso que lleve a esta unión deberá fortalecer la disciplina fiscal, la solidaridad, así como la legitimidad de la arquitectura financiera de la Unión Europea. Yo creo que a largo plazo esta Unión Monetaria Europea no podrá ser sostenible ni legítima si solamente se basa en la devaluación interna como proceso de ajuste en momentos de crisis. En cuanto al corto plazo, porque hasta ahora he estado hablando de la perspectiva a largo plazo para reconstruir la Unión Económica y Monetaria, para que se cree más empleo y permita un mayor nivel de prosperidad y de estabilidad. Pero más a corto plazo vamos a utilizar el semestre europeo, que ya ha funcionado durante 2 años y que comienza con un documento que se llama la encuesta de crecimiento. Bueno, de hecho, la Comisión acaba de iniciar el tercero de estos semestres. La encuesta de crecimiento establece las prioridades para los próximos 12 meses desde el punto de vista de políticas presupuestarias, reformas, etcétera, para potenciar el crecimiento y el empleo. Habla de la necesidad de aumentar los compromisos de los Estados miembros con un claro enfoque a medidas que aumenten la participación en el mercado de trabajo. La encuesta de crecimiento del año 2013, aprobada el 28 de noviembre, establece como prioridad abordar el desempleo y las consecuencias del mismo. Una fuente muy importante de medidas de política de empleo y de iniciativas de empleo que se incluyen en esta encuesta es un plan de empleo que aprobó la Comisión el pasado mes de abril. El objetivo es encontrar una manera
de lograr una recuperación rica en empleo. Y este paquete de empleo presta atención especial a la demanda de trabajo, a mejorar el crecimiento económico e identifica una serie de formas eficaces de crear puestos de trabajo, protegiendo a los miembros más vulnerables del mercado de trabajo. Subraya la necesidad de hacer propuestas que aumenten el empleo en los Estados miembros y en la Unión Europea en general. Las propuestas cubren 3 pilares principales. En primer lugar, hablamos de la necesidad urgente de concentrar los esfuerzos políticos en la parte de la demanda del mercado de trabajo para apoyar la creación de empleo. Por otra parte, necesitamos también movilizar la demanda de mano de obra. Y eso se puede hacer con políticas horizontales, como por ejemplo subvenciones a empleos de nueva creación, con ayudas fiscales, impuestos medioambientales o mayor apoyo a empresas nuevas y autónomos, así como a la economía social. Todo esto ayudaría a hacer que el mercado de trabajo fuese más fuerte, más sólido, más resistente y al final se crearía una mayor continuidad en la creación de demanda de mano de obra. Por otra parte, también se intenta responder a los principales retos estructurales a los que se enfrenta Europa, como por ejemplo el paso a una economía más eficiente y con menor consumo de carbono, el tema del envejecimiento de las sociedades y los cambios tecnológicos tan rápidos. Y aquí hemos identificado la economía verde, las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de sanidad y sociales como 3 sectores que pueden generar muchas oportunidades de trabajo. En segundo lugar, tenemos que hacer que el mercado de trabajo europeo sea más dinámico. Pero para ser dinámicos, los mercados deben ser reformados de una manera equilibrada. La política de empleo debe estimular empleos de alta calidad, transiciones, haciendo que la gente pase de un trabajo a otro con mayor facilidad, estableciendo salarios decentes, dignos, que impidan que la gente caiga en la trampa de la pobreza. La segmentación del mercado de trabajo debe ser abordada en muchos Estados miembros. Mercados de trabajo dinámicos requieren inversión en personas e instituciones que los apoyen. La inversión es escasa y hará falta hacer una serie de cosas para apoyar a la productividad. El invertir en habilidades es esencial para hacer frente a la escasez de algunas habilidades y abordar los problemas que hay en el mercado. Pero claro, hay que invertir en las habilidades adecuadas. Hemos propuesto nuevas herramientas para prever, anticipar y vigilar mejor el desarrollo de habilidades a nivel de la Unión Europea. La Comisión está desarrollando un panorama de habilidades europeo que se presentará el 7 de diciembre y que va a ser una puerta especial, una ventanilla especial que ofrecerá orientación sobre necesidades de competencias y habilidades de la Unión Europea en el futuro. Incorporará el monitor europeo y el boletín europeo que han sido desarrollados por la Comisión para fortalecer un mercado de trabajo más sólido a nivel europeo. Mejorar la movilidad requiere eliminar cualquier traba del tipo que sea, legal u otro, como por ejemplo el tema de la portabilidad de pensiones. Además, estamos transformando la actual red de servicios europeos para que se puedan encontrar buscadores de trabajo con trabajos fácilmente a nivel europeo. En tercer lugar, el paquete de empleo establece una serie de maneras de fortalecer la coordinación y vigilancia de las políticas de empleo a nivel comunitario. Los Estados miembros deben restablecer un equilibrio en sus políticas y como parte integral de los programas de reforma nacional deberán elaborar planes de trabajo que establezcan una serie de iniciativas para aumentar el empleo. Mejorar el gobierno del empleo a nivel europeo requiere que los agentes sociales se involucren más en el establecimiento de prioridades y a la hora de desarrollar e implantar las políticas de empleo. Por eso hemos sugerido la idea de intercambiar puntos de vista con los agentes sociales dentro del contexto del semestre europeo.
Pretendemos establecer, respetando la autonomía de los agentes sociales, un formato tripartito para vigilar todos los desarrollos que se produzcan a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, de esta manera se evitará que haya una desconexión entre las responsabilidades sobre el terreno y el nuevo gobierno económico europeo. Por otra parte, también debemos fortalecer el vínculo que hay entre las prioridades de empleo de los Estados miembros y el uso de los fondos europeos. Debemos asegurar que el marco multianual que va del año 2014 al 2020 apoye la inversión en capital humano. Por ejemplo, dentro de este marco multianual financiero se podrían utilizar fondos para fortalecer los mercados de trabajo y las actuaciones políticas. La crisis ha demostrado el potencial que tiene el marco y el Fondo Europeo para alcanzar las prioridades que tenemos. De hecho, gran parte de los recursos de estos fondos se han dedicado para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, para luchar contra el desempleo juvenil y ayudar a las pymes. En los 8 Estados miembros a los que se dirige la iniciativa europea, al menos 625.000 jóvenes se van a beneficiar de la reasignación de los programas diseñados para jóvenes. De hecho, se han utilizado muchos planes de trabajo y muchos programas de formación con este fin. Ahora los Estados miembros lo que tienen que hacer es hacer realidad estas oportunidades y acelerar su prestación. El plan, las medidas y las reasignaciones de fondos deberán realizarse dirigiendo los esfuerzos a los jóvenes y también a otras inversiones que garanticen el crecimiento. Hoy España es el tercer receptor del Fondo Social Europeo, con aproximadamente 8.000 millones de euros entre los años 2007 y 2013. Teniendo en cuenta la tasa actual de desempleo que hay en España, España recibe un 25,8% de este dinero. Está claro que Europa necesita un instrumento fuerte, sólido, que favorezca el desarrollo del capital social y el empleo, así como que mejore la inversión social. A nivel europeo estamos actuando para mejorar la situación de aquí al 2020. La contribución del Fondo Social Europeo, la política de cohesión, debe reflejar este compromiso. Señoras y señores, finalmente permítanme hablar de lo que se va a hacer en Bruselas en los próximos tiempos. Y voy a empezar hablándoles de lo que va a ocurrir mañana. En lo que respecta a la lucha contra el desempleo juvenil, quiero decir que mañana vamos a lanzar el paquete de empleo juvenil en Bruselas. Con esto aumentaremos nuestra acción para que haya una mejor transición entre la escuela y el mercado de trabajo, facilitando el acceso al empleo a los jóvenes. Y va a haber 4 iniciativas principales. La primera, establecimiento de planes de garantía juveniles. En segundo lugar, creación de un marco para formación. Otro sería para mejorar la movilidad intraeuropea, etcétera. Y finalmente les recuerdo que a principios del próximo año la Comisión va a presentar un paquete de inversión social que apoyará las reformas de los Estados miembros, como por ejemplo aquellas que pretendan conseguir sistemas de protección social más eficaces y efectivos. Se darán orientaciones a los Estados miembros para que aumenten el potencial activador de la seguridad social y que apoyen a los ciudadanos a través de redes de seguridad sociales. Señoras y señores, aunque la actual tendencia de paro pueda parecer dramática, tengo confianza en que si tenemos la voluntad de cooperar, los Estados miembros y la Comisión podremos colaborar y conseguir encontrar una manera de salir de esta recesión económica. La solución sistémica a la Unión Monetaria Europea es clave, pero también hay mucho que hacer en materia de políticas de empleo. Foros como este nos ofrecen una buena plataforma para razonar y debatir los aspectos cruciales que afectan a la política económica, así como también a los asuntos sociales y de empleo. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, comisario. Y buenos días, Jonapot. Comisario, hoy hemos conocido en España datos de empleo, de desempleo, mejor dicho, que se han apuntado al centro de empleo, y también es conocido el dato de afiliación de la Seguridad Social. ¿Cuándo cree usted, desde Europa, nos pueden decir que esta tendencia se podrá invertir y podremos empezar a crear empleo? Well, the answer depends on action. The question is how robust action can be taken on the EU level and in the member states. As I stressed in my presentation, this is a very complex issue, and the question is why the European Union and the member states could not sustain a recovery that actually started in 2010 and 11. There was, if you look at economic growth, a period of hope when policymakers in all levels assumed that a new recession can be avoided, and in terms of unemployment, the trend started to improve. La tendencia empezó a cambiar en materia de desempleo también, pero ahora hay una nueva recesión en muchos países y la crisis financiera tampoco se ha simplificado, y todo esto crea una situación que no es para nada positiva para que haya inversión y para que haya demanda de mano de obra. No es buena para la creación de empleo en términos generales. O sea que depende de aspectos monetarios, de solidaridad financiera, pero también de política de empleo, medidas de empleo a nivel de cada Estado miembro. No voy a hacer predicciones. Hace 3 semanas la Comisión publicó una nueva previsión en la que decía que al menos en la primera parte del año que viene va a seguir empeorando la situación, pero, repito, que va a depender muchísimo de las medidas concretas que se adopten, todas estas medidas que hemos estado debatiendo a nivel de la Unión Europea y de cómo se aplican en la realidad. Le dice, usted o el comisario presentó entre sus medidas del paquete de empleo la garantía juvenil, el desempleo juvenil que es especialmente intenso en España. ¿Es factible poner en marcha esa garantía juvenil mientras que se mantenga el déficit y la austeridad que vive actualmente el país? La garantía juvenil es una garantía que, por supuesto, tiene un coste. En países que han aplicado esta garantía, como Austria o Finlandia, donde tienen planes o sistemas similares, por supuesto que tienen que gastar, pero también pueden gastar dinero del Fondo Social Europeo, ¿no? Y, de hecho, ya tenemos una estimación que sugiere que un plan de garantía social a nivel europeo costaría 21.000 millones de euros aproximadamente. Y debido al número de parados juveniles que hay en España, pues una tercera parte de esa suma se gastaría en España. La cuestión es cómo, al mismo tiempo, los Estados miembros podrán cumplir las reglas fiscales para poder hacer uso de este fondo, ¿no? Yo creo que esto es una prioridad y creo que es muy importante que se vea, porque la crisis económica en algunos países ha creado ya una crisis social, una situación de emergencia social, como dijo el presidente Barroso cuando dio su discurso del Estado de la Unión. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar una decisión política inteligente y asignar los recursos necesarios. Muy bien. Antón Novieta, de UGT, le dice, un paro que puede crecer hasta el 27% a corto plazo y con una bajada de sueldo en torno al 20 o al 30%, ¿cree el comisario que las políticas laborales en España tienden al fracaso? Bueno, en primer lugar, una situación como la española no es el resultado de 1 o 2 años. España, antes de la crisis financiera,
era uno de los Estados miembros que tenía la tasa de paro más alta. Y es muy extraño y muy poco natural que en un periodo de auge España funcionara con más de un 10% de desempleo, ¿no? En otros países hace falta un cierto nivel de crisis para que el paro llegue al 10% más. Pero en el último cuarto de siglo, en este país, en España, habéis tenido niveles de paro altísimos, casi siempre. Por lo tanto, habría que ver cómo las políticas de formación y empleo o el fracaso de las distintas administraciones han contribuido a largo plazo a esta situación. Y además de todo esto está el hecho de que el modelo de desarrollo económico desde el año 2000 se basó en el auge inmobiliario, en el boom inmobiliario, lo cual no ha dado lugar a un crecimiento económico sostenible ni tampoco empleo sostenible. Probablemente lo que hizo fue utilizar recursos que se hubieran debido utilizar en la diversificación de la economía y en inversión en capital humano que se utilizó para el boom inmobiliario, ¿no? Entonces, para resolver todas estas fuentes de desempleo va a hacer falta un esfuerzo grande, va a ser una tarea difícil, pero yo creo que hay que invertir en todas estas cosas: formación, educación y creación de empleo, en muchos sectores diferentes, no solo en unos cuantos. Una pata importante, imagino que será la reforma del sistema educativo, que también se está tratando en España, y especialmente la formación profesional. Esto es un pilar importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, en la Unión Europea se intenta identificar y adoptar las mejores prácticas. Y en cuanto a la formación profesional, se habla mucho hoy en Europa sobre la manera en que lo hacen Alemania, Dinamarca y Austria, ¿no? Cómo han aplicado la formación dual, la llamada formación dual, ofreciendo formación profesional y experiencia laboral al mismo tiempo para los jóvenes. Esta es una tendencia que creo que es posible en todas partes. Pero claro, hay que relacionarlo también con la economía local, el tipo de puestos de trabajo que haya disponibles y lo que se puede hacer a nivel local, ¿no? Pero hay que evaluar las prácticas actuales, los modelos actuales en los distintos países de la Unión Europea. Y de este modo, pues quizás se podría encontrar inspiración para hacer una reforma de la educación también aquí en España. ¿Les preocupa a ustedes en Europa la economía sumergida en España? La economía sumergida. Esto es algo que podría preocupar en varios países, no solamente aquí en España. Con frecuencia, cuando vemos las estadísticas de empleo y de trabajo, la gente suele decir que en realidad hay gente que trabaja en la economía sumergida, que no se considera que estén empleados. Pero claro, eso sería como quitarle importancia a las estadísticas de empleo. Así que yo tiendo a no creer lo que me dicen. Si hay problemas graves de economía sumergida, bueno, pues yo creo que eso se puede resolver con políticas a nivel gubernamental. Sí, desde la agencia Europa Press le preguntan cómo valora la Comisión Europea que se haya detenido a un expresidente de los empresarios de la COE. No sé si conoce usted la información, pero ayer se produjo la detención de una persona que dirigió la Organización Empresarial Española. Pues no conocía este hecho. Así que prefiero no comentar nada sobre el caso si no les importa. Europeo que contempla prestaciones por desempleo comunitarias complementarias a las prestaciones nacionales.
En los últimos 6 meses, la Administración Europea se ha hecho un gran esfuerzo por identificar elementos que permitan tener una unión monetaria y económica sólida y auténtica. Si pensamos en la Unión Europea y Monetaria actual, que lleva funcionando varias décadas y ha funcionado bien, con estabilidad y con buen crecimiento económico, y el ejemplo que solemos dar es el de Estados Unidos o el del Reino Unido también, como unión monetaria de varios estados, digamos. Bueno, aparte de la emisión común de deuda, aparte de la unión fiscal, también existen los que se llaman estabilizadores automáticos en esos países, ¿no? En esas entidades, lo cual significa que el impacto de una crisis es asimétrico en distintas partes de Estados Unidos, pero el riesgo de que esto ocurra y el coste de que esto ocurra puede ser alto. Por lo tanto, hace falta algún mecanismo que acumule fondos en las épocas de vacas gordas y que gaste según las necesidades, ayudando a las víctimas de una crisis en momentos de ajuste o de vacas flacas, ¿no? Por lo tanto, este es un elemento clave, en mi opinión, de una unión monetaria sostenible, y hay distintas opciones que se han desarrollado en la literatura académica, y repito, en la académica porque hay expertos independientes en el mundo académico que han empezado ya a contemplar todo esto y que han empezado a hacer cálculos. Hay varias direcciones que se pueden seguir y yo creo que deberíamos presentar estas opciones y estos cálculos e iniciar un proceso de consulta pública en esta materia. En España hay un sector que se denomina economía social, que abarca, entre otras cosas, a las cooperativas, que ha funcionado. Este modelo puede ser un ejemplo de cómo salir un poquito de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de visitar el País Vasco y visité también la cooperativa Mondragón. Y es un caso excepcional, claro, pero creo que esto demuestra el potencial que tiene la economía social, que puede internalizar algunas de las políticas que de otro modo, podrían ser, por ejemplo, conectar la producción con la educación y formación en habilidades y competencias o con servicios. Puede haber varios modelos de economía social y la cooperativa es una de ellas, ¿no? La virtud más importante de este modelo en tiempos de crisis es ser más resistentes y poder mantener puestos de trabajo, conservar puestos de trabajo con menos despidos, adoptando un enfoque más participativo. En otros países, por ejemplo en el Reino Unido, el sector de las cooperativas ha demostrado ser más resistente, ¿no? Por ejemplo, en el sector financiero. Ha sido más resistente que las empresas cotizadas en bolsa. O sea que esto es algo a lo que nosotros animamos. Mi colega Michel Barnier, que es responsable del mercado interno, hemos hablado mucho de esto y hemos hecho muchas cosas para facilitar el papel del sector de la economía social. Y podemos ofrecer también asistencia técnica, know-how a los Estados miembros que deseen desarrollarlo. Pero España no necesita esto porque ya tiene una economía social, un sector de economía social muy importante. Y creo que, esta sería una forma posible de avanzar hacia el futuro. Lourdes Cabero, de la CCI, y Alfonso Jiménez, de People Matters, coinciden en una misma pregunta, y es que existe actualmente una bolsa, le preguntan, si existe actualmente una bolsa de trabajo europeo
podría ser una buena solución para que los jóvenes europeos pudieran trasladarse de un país a otro? Well, Precisamente ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. En principio, y según la legislación, existe libertad de circulación, ¿no? Y hay un mercado de trabajo europeo. Pero el problema es que, como se hablan 24 idiomas diferentes, y me refiero solo a los importantes, luego hay otros menores, ¿no?, en términos del número de personas que lo utilizan, hay muchos obstáculos similares. La plena transparencia del mercado de trabajo europeo, que prohíbe o que impide que mucha gente pueda explotar ese potencial que ofrece el mercado de trabajo europeo, mientras que al mismo tiempo el paisaje de la Unión Europea cada vez es más variado, ¿no?, más desequilibrado, por decirlo de alguna manera. Hay países donde hay una demanda importante de mano de obra, incluso en momentos de crisis. Incluso en momentos de crisis, en muchas partes de Alemania y de otros países, ha habido escasez de mano de obra. No encuentran suficientes personas cualificadas para algunos puestos de trabajo una vez que se han jubilado los pertenecientes a la generación del baby boom. Y en otras partes de Europa, en el sur, en los estados bálticos y en Irlanda, por otra parte, hay niveles de paro muy altos, ¿no? Y para superar esto no podemos depender solo de la movilidad, o no únicamente, sino que tenemos que promocionar la capacidad de creación de puestos de trabajo en todos los Estados miembros, en todas las regiones. Pero la movilidad ayuda por razones profesionales, por razones individuales, y también tiene muchas otras ventajas, ¿no? Y no tiene por qué ser movilidad unidireccional. Nosotros decimos que la mejor movilidad es la circular. Cuando la gente ve una oportunidad, aprovecha esa oportunidad en otro país, pero pasados unos años, pasado un tiempo, pueden volver a su país y beneficiarse no solamente ellos y sus familias, sino potencialmente ayudar a la economía en general al traer consigo la experiencia que han adquirido en una economía diferente y una cultura distinta. Pedro González de Zoom News le pregunta por el tema de la competitividad, uno de los principales talones de Aquiles de España y de Europa. ¿Cree posible que Europa consiga evitar o desarrollar esa competitividad frente a países emergentes? Como economista, yo diría que la competitividad es un concepto muy extraño y muy interesante, porque hay distintos factores que contribuyen a la competitividad. Y a veces existe la tentación de sobreestimar el papel del nivel salarial, ¿no?, a la hora de definir la competitividad. Por supuesto que es importante, y en la Unión Europea yo creo que debe ser un principio clave, ¿no?, el mantener un vínculo entre el crecimiento de los salarios y el de la productividad. Una desviación significativa en este sentido lleva a una pérdida de competitividad, pero hay muchos otros factores también que contribuyen a la competitividad. La innovación en la economía, el nivel de competencias, la actitud de trabajo, la capacidad de la administración a la hora de tomar iniciativas, implantar políticas, el Poder Judicial también, la calidad y la velocidad en la que trabaja el Poder Judicial también influye muchísimo. Es otro factor importante, porque si es demasiado lenta o no es viable, pues no habrá inversión, porque a los inversores no les parecerá un entorno interesante. Y desgraciadamente hay ejemplos de ello también en la Unión Europea. La infraestructura también, física o no, también es otro factor a tener en cuenta. Por eso
Es importante que tengamos en cuenta todos estos factores y creo que en general Europa no tiene un gran problema de competitividad. Por supuesto que hay que analizarlo y la Comisión pretende hacer una evaluación más profunda de la competitividad, pero si nos fijamos en el balance comercial europeo, la balanza comercial, perdón, no está mal. Hay países que es verdad que se han quedado un poco más rezagados últimamente, pero esto se puede solucionar a través de muchas políticas. Usted está liderando el denominado paquete de inversión social. ¿Nos podría explicar brevemente en qué va a consistir este paquete de inversión social y en qué podríamos contribuir de los Estados miembros para ponerlo en marcha? Hemos empezado a trabajar en este paquete de inversión social, primero porque hemos analizado las consecuencias sociales de la crisis, que son especialmente graves en aquellos casos en los que el paro se mantiene alto durante mucho tiempo. Y esto ejerce una gran presión en los presupuestos, incluido el presupuesto social. Hemos visto algunas consecuencias sociales, por ejemplo, migraciones masivas de países como Portugal, Irlanda, Grecia. El riesgo de pobreza está aumentando en la Unión Europea y tenemos que ver cómo ese mismo presupuesto, incluso un presupuesto más pequeño, puede dar lugar a mejores resultados sociales. Tenemos que ver cómo la innovación en política social puede ayudar a los Estados miembros a reformar y mejorar el funcionamiento de las políticas sociales, porque la comparación internacional es importante también. Se puede demostrar que algunos países con un mismo presupuesto que otros pueden conseguir resultados mejores en política social. Y si nos olvidamos de la crisis, si vemos las estadísticas precrisis y comparamos, por ejemplo, la República Checa con Grecia, la República Checa tiene mucho más éxito a la hora de mantener cohesión social con un presupuesto comparable. Y tiene que haber alguna razón para que sea así. Razones institucionales y del tipo que sea, y debería ser posible mejorar el diseño y el funcionamiento. Otra cosa importante, y por eso hablamos de inversión social, es que se ha demostrado que algo de gasto a corto plazo es absolutamente crucial, no solamente para mantener una situación social a corto plazo, sino para evitar un mayor coste en el futuro. Antes hablábamos de la situación del paro juvenil. Podemos comparar los 21.000 millones de euros de inversión con aproximadamente 140.000 millones de euros, que es el coste anual que generan esas necesidades por estos jóvenes que no están ni formándose, ni educándose, ni trabajando. Porque, claro, esta gente pues necesita ayudas, subvenciones a la vivienda, a todo tipo de prestaciones. Aumenta también el consumo de drogas y esto tiene implicaciones también y consecuencias y supone un coste. Por lo tanto, podemos y tenemos la capacidad de pensar en términos de inversión social. Hay países como Suecia que están más avanzados en ese tema y esto demuestra también por qué es importante abordar la pobreza infantil con mayor valentía que en el pasado, porque la pobreza infantil lleva a situaciones dramáticas. Por ejemplo, estos niños no van a la escuela, luego no son empleables y durante el periodo de la infancia pues es todo muy duro y hay que ofrecerles buenos servicios. Esto puede no solamente mejorar las condiciones de vida a corto plazo, sino que les puede ayudar a evitar consecuencias graves como, por ejemplo, el declive económico, la pérdida de competitividad, etcétera. Usted a continuación, esta mañana, va a visitar una de las entidades gestoras del denominado Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación cofinanciado por el Fondo. I've lost the English.
No, yes, thank you. Okay. Sí, si puedes repetir, por favor. Lo que le decía, que usted va a visitar luego una de las entidades gestoras del denominado Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en concreto usted va a visitar la ONCE y una empresa de Fundación ONCE. ¿Cómo ve el trabajo que realizan las entidades de la sociedad civil organizada, como Cruz Roja, Cáritas, Fundación del Secretariado Gitano y la propia ONCE? Desde su punto de vista, ¿se debería mantener el siguiente periodo de programación de un programa como este, especialmente dedicado a las personas con discapacidad? Por supuesto, sobre todo desde la perspectiva del Fondo Social Europeo, la participación de la sociedad civil es absolutamente crucial. En muchas áreas, en muchos campos, la política social depende de la participación de las ONGs y muchas de ellas son buenos socios que ayudan a la puesta en marcha del Fondo Social Europeo y otros instrumentos también, y ayudan a mantener los servicios sociales, a abordar aspectos concretos, como por ejemplo en comunidades de inmigrantes, o por ejemplo ofreciendo alimentos y otras cosas esenciales a la gente más necesitada de la Unión Europea. Por eso seguimos colaborando y sí, creo que es muy importante. Poder hacer todas las preguntas, pero voy a hacerle dos últimas. ¿Usted es partidario de fomentar la presencia de la mujer en puestos directivos de las empresas y en la administración? Tenemos aquí una mujer directiva. Yes, I have. Yo, de hecho, he estado vinculado con la propuesta que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, elaboró durante el otoño, ¿no? Me parece que es un paso muy importante que da la Comisión Europea hacia el equilibrio entre los sexos. Los temas de género deben ser abordados en el mercado de trabajo en muchas áreas, no solamente en esta. Pero bueno, este es un ejemplo en el que la acción legislativa es importante, ¿no? Hay otras áreas también por las que la contribución de la Unión Europea puede que no sea de naturaleza legislativa. Por ejemplo, debemos ofrecer apoyo para que haya guarderías u otras cosas que puedan ayudar a las madres que trabajan, ¿no? Porque en países como Italia o países como Bulgaria y otros países de Europa del Sur, la tasa de participación femenina es muy baja. En Italia, por ejemplo, es de solamente un 15%, creo que ha dicho. Pero la mejor manera de hacerlo es mejorando la compatibilidad entre la vida profesional y la vida familiar. A veces, bueno, hay que ofrecer alguna manera que permita a las mujeres conciliar la vida familiar con la vida de trabajo, ¿no? Pero esto no es más que el punto de partida, ¿no? También se podría ver qué es lo que hay que hacer para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque a veces en un mismo puesto de trabajo, en una misma profesión, las mujeres ganan menos que los hombres. Y también tenemos que ver qué se puede hacer, aparte de las cuotas de género, qué pueden hacer las empresas cotizadas para abordar el tema del ascenso, ¿no? Para eliminar ese techo de cristal. Y también tenemos que trabajar en mejorar la laguna en materia de pensiones, ¿no? La brecha en materia de pensiones, porque al estar menos empleadas las mujeres y recibir salarios y sueldos más bajos, esto hace que eventualmente, bueno, pues tengan pensiones más bajas, ¿no? En muchos países las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza cuando se jubilan, ¿no? Y es muy difícil intervenir al final. Y si queremos una solución sostenible a largo plazo y queremos dar una mejor imagen de Europa en cuanto a temas de género, tenemos que invertir en todas estas fases, ¿no? Por último, una curiosidad. En España se ha hablado mucho del denominado rescate, de si el gobierno español debería o no pedir el rescate a la Unión Europea. ¿Cree que esto se producirá el año que viene y cómo debería producirse? En
primer lugar, depende del gobierno español, que tendrá que considerar la situación y las oportunidades desde todos los puntos de vista. El hecho de que actualmente tengamos 3 Estados miembros en la Unión Europea que estén y que se estén avanzando las negociaciones con un cuarto, que es Chipre, esto es consecuencia de la mayor crisis financiera, ¿no? No solamente se refleja en lo que ocurre o deja de ocurrir en estos países, sino también en el entorno financiero y los mercados financieros internacionales, el modo en que se han desarrollado. Por eso yo creo que, bueno, no es fácil, incluso es posible que no sea posible predecir ahora qué va a ocurrir el año que viene. Lo importante es que incluso sin este tipo de dirección, que el gobierno pueda tomar la iniciativa y llevar a cabo reformas en muchas áreas, como por ejemplo educación, mercado de trabajo, etcétera, cuando esté justificado. Y también hablaba de la administración, mejorar la eficiencia de la administración y eventualmente la competitividad también. No sé si a usted le gusta el fútbol. ¿Le gusta? Yes, but Sí, pero como húngaro tengo que ser imparcial entre el Real Madrid y el Barcelona, porque ambos clubes bueno, cuentan con grandes jugadores húngaros, así que no quiero. Porque esta noche el Madrid juega la Champions, no sé si va usted a ir a verle contra otro equipo europeo, contra el Ajax. ¿Va a tener la oportunidad de acercarse? ¿O? no, we'll be flying. No, porque tenemos que volver esta tarde a Bruselas. Quizá la próxima vez pueda ir al Bernabéu, sí. Thank you. Bueno, para cerrar el acto, en nombre de las 3 entidades patrocinadoras, Asisa, BT y Red Eléctrica, tiene la palabra Luis Argüello, secretario general de BT. Bueno, muchas gracias. Señor comisario, simplemente unas palabras finales para despedirle, agradecerle que nos haya dedicado parte de su valioso tiempo y la extensión con la que se ha sometido a las preguntas del campo de fieras en que convertimos a veces este foro en Europa, y despedirle sin más que expresar fervientes deseos de que las autoridades comunitarias y españolas, por la cuenta que nos trae y con la urgencia que el caso requiere, tengan muchísimo éxito en su política de promoción de empleo. Muchas gracias.